Bienvenidos un dúo mu a mi canal. QU Copyright alegro a tenerlos por AQU. Espero que es tu copyright teniendo un dúo maravilloso, lleno de energía positiva. Yo estoy súper emocionada porque hoy prepurrense, porque vamos a hablar de algo que su copyright que les interesa, algo que llevan tiempo preguntándome, algo que. Oh su. Se trata de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Ya su copyright, lo estaban esperando. La química entre estos dos actores turcos es innegable, su talento es indiscutible y, la verdad, la curiosidad que despiertan es palpable. Hemos visto tantas noticias, tantas especulaciones, tantos rumores, que a veces es difícil separar la verdad de la ficción superíndice 3N. Pero hoy, mis amores, vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre este tema. Y no les voy a prometer que tengo la verdad absoluta porque, nadie la tiene excepto ellos dos, ¿verdad? Pero les voy a compartir todo lo que he podido investigar, todo lo que he podido recopilar de diferentes fuentes, todo lo que he podido analizar desde mi punto de vista como fan y como persona que sigue de cerca sus carreras. Que si estuve listos para sumergirse en el mundo de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, si quieren saber qué copyright hay de cierto en todo lo que se dice, si quieren escuchar mi opinión superíndice 3N al respecto. QU Copyright se queden conmigo. Va a estar súper interesante. Y antes de que empecemos, les quiero pedir un favorcito rapidito. Si son nuevos por AQU, si este es el primer vídeo que ven de mi canal, no se olviden de suscribirse. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Les prometo que van a encontrar contenido que les va a encantar, desde chismes de celebridades hasta consejos de belleza, pasando por recetas fáciles y trucos para el hogar. De todo un poco. Que ya lo saben, suscribirse es gratis y me ayudan un montón superíndice 3N a seguir creando contenido para ustedes. Ahora empecemos. Bien, vamos a ponernos en contexto. Can Yaman y Mehmet Özdemir saltaron a la fama internacional gracias a la telenovela Erkenci Kuay, también copyright conocida como Pu Jaro Madrugador. En esta serie interpretaban a Can Divit y Sanemaiden, dos personajes que se enamoraban perdidamente en un ambiente lleno de romance, comedia y drama. La química entre ellos era tan evidente en pantalla que, desde el primer momento, los fans empezaron a especular sobre si había algo que amistad entre los actores. Y es que, seamos honestos, era difícil no notar la forma en que se miraban, la complicidad que transmitían, la naturalidad con la que interpretaban sus escenas románticas. Era pura magia. Después copyright de Erkenci Kuay, ambos actores continuaron sus carreras por separado. Can Yaman protagonizó superíndice 3 otras series exitosas, como By Jane, Mr. Round, y Viola come il mare by Elite Like Desea, mientras que Mehmet Özdemir también copyright participó superíndice 3 en otras producciones, como Doyduunev Kaderindir, The House You Were Born in Is Your Destiny, y la película Aik Tacticleri Love Tactics. A pesar de que ya no trabajaban juntos, la sombra de Erkenci Kuay seguía presente y los fans no dejaban de preguntarle sobre su relación superíndice 3N. Ahora, AQU es donde la cosa se pone interesante. Durante el rodaje de Erkenci Kuay, surgieron muchos rumores sobre un posible romance entre Can y Mehmet. Se les vio juntos fuera del set compartiendo cenas, asistiendo a eventos. Incluso algunos medios de comunicación superíndice 3N turcos publicaron fotos de ellos tomados de la mano o besándose. Sin embargo, ninguno de los dos confirmó superíndice 3 ni negó superíndice 3 los rumores. Siempre se mostraron muy discretos y prefirieron mantener su vida privada alejada de los focos. Pero claro, esta actitud no hizo que alimentar la curiosidad de los fans. Algunos creían fervientemente que estaban enamorados y que simplemente querían proteger su relación superíndice 3N de la presión superíndice 3N mediática. Otros, en cambio, pensaban que todo era una estrategia publicitaria para promocionar la serie. Y luego estaban los que decían que ha habido algo entre ellos, pero que la relación superíndice 3N no había funcionado y habían decidido seguir caminos separados. La verdad es que hasta el día de hoy, no hay una respuesta definitiva. Can Yaman y Mehmet Özdemir nunca han hablado abiertamente sobre su relación superíndice 3N. Han dado algunas entrevistas en las que han elogiado el trabajo del otro, han reconocido que tienen una buena amistad y han destacado la química que tenuan en pantalla. Pero nada Y AQU es donde entro yo con mi secreto oscuro, como dice el título del vídeo. Pero no se asusten.
No es nada escandaloso ni nada que vaya a cambiar sus vidas. Simplemente es una teoría, una hipo superíndice 3 tesis que he elaborado a partir de todo lo que he visto y escuchado a lo largo de los aún más menos os. Mi teoría es la siguiente: creo que hubo algo entre Can Yaman y Demet Özdemir durante el rodaje de Erkenci Quay. No su copyright si fue una relación superíndice 3n formal, un romance pasajero o simplemente una atracción superíndice 3n mutua. Pero creo que hubo un a conexión superíndice 3n especial entre ellos que trascendió superíndice 3 la pantalla. ¿Y en Q copyright me baso para decir esto? En varias cosas. En primer lugar, en la química que tenuan en pantalla. Ya lo he dicho antes, pero es que era realmente impresionante. No se puede fingir esa naturalidad, esa complicidad, esa pasión superíndice 3n. Era evidente que había algo mu ese ayud de la simple actuación superíndice 3n. En segundo lugar, en los rumores y las fotos que surgieron durante el rodaje. Su copyright que los rumores pueden ser falsos y que las fotos se pueden manipular. Pero en este caso, había demasiados rumores y demasiadas fotos que apuntaban en la misma dirección superíndice 3n. No creo que todo fuera una simple coincidencia. En tercer lugar, en las declaraciones que han hecho tanto Can como Demet sobre su relación superíndice 3n. Si bien nunca han confirmado ni negado nada, sus palabras siempre han sido muy ambiguas y han dejado entrever que había algo mu ese que amistad entre ellos. Por ejemplo, en una entrevista, Demet dijo que Can era un gran amigo y un gran compa aún más menos ero de trabajo, pero también copyright n aún más menos adiu superíndice 3 que tenuan una conexión superíndice 3 en especial. Y Can por su parte dijo que Demet era una persona muy importante en su vida, y que siempre la llevaron en su corazón superíndice 3n. Estas declaraciones, a mi parecer, son mu ese que simples cumplidos profesionales. Pero aquí viene la parte mu ese importante de mi teoría. Creo que si hubo algo entre Can y Demet, no funcionó superíndice 3 por diferentes razones. En primer lugar, por la presión superíndice 3 en medio tica. Estaban constantemente acosados por los paparazzi y los fans, lo que seguramente hizo muy difícil mantener una relación superíndice 3 n normal. En segundo lugar, por sus apretadas agendas. Ambos estaban muy ocupados con sus carreras y seguramente no tenían mucho tiempo para dedicarse el uno al otro. Y en tercer lugar, por sus diferentes personalidades. Can es un hombre muy extrovertido y aventurero, mientras que Demet es mu ese reservada y hogareu más menos a. Estas diferencias a la larga pudieron haber influido en el fracaso de la relación superíndice 3n. Ahora vamos a hablar de la explosiva revelación superíndice 3n, que promete el título del vídeo. Y aquí, tengo que ser honesta con ustedes, no hay ninguna revelación superíndice 3n explosiva. No tengo ninguna prueba contundente que demuestre que Can y Demet estuvieron juntos. Simplemente tengo mi teoría, mi opinión superíndice 3n, basada en todo lo que he visto y escuchado. ¿Pero por qué copyright puse ese título tan llamativo? Pues por dos razones. En primer lugar, porque quiero llamar su atención superíndice 3n y que vieran el vídeo. Y en segundo lugar, porque creo que mi teoría, si bien no es una revelación superíndice 3n explosiva, su que arroja un poco de luz sobre la relación superíndice 3n entre Can y Demet. Creo que mi teoría explica por qué copyright hubo tanta química entre ellos en pantalla, por qué copyright surgieron tantos rumores y por qué copyright nunca confirmaron ni negaron nada. Además, creo que mi teoría es respetuosa con ambos actores. No estoy diciendo que hicieron algo malo ni que mintieron a sus fans. Simplemente estoy diciendo que si estuvieron juntos, no funcionó superíndice 3 y prefirieron mantenerlo en privado. Y creo que eso es totalmente comprensible. Ahora, quiero aclarar algo importante, respeto profundamente tanto a Can Yaman como a Demet Özdemir. Admiro su talento, su profesionalismo y su dedicación superíndice 3n. No quiero que este vídeo se interprete como un ataque hacia ellos ni como una falta de respeto a su privacidad. Simplemente estoy compartiendo mi opinión superíndice 3n como fan y como persona que sigue de cerca sus carreras. Y por último quiero decirles que independientemente de si estuvieron juntos o no, Can y Demet siempre serán recordados como una de las parejas mu SIQ superíndice 3 de la televisión superíndice 3n turca. Su química en Erkenci Quay fue inigualable y su trabajo juntos fue simplemente magistral. Y eso es lo que realmente importa.
Recuerden que al final del dúa, lo muy importante es respetar su privacidad y dejar que vivan sus vidas como quieran. No tenemos derecho a juzgar sus decisiones ni a entrometernos en sus asuntos personales. Simplemente podemos disfrutar de su trabajo y desearles lo mejor en sus carreras y en sus vidas. Entonces, volviendo al tema central, ¿explotu superíndice 3 can llaman mi secreto oscuro con Demet? No lo explotu superíndice 3. No tengo un secreto oscuro que con diéresis copyright le haya revelado. Simplemente tengo una teoría, una opinión superíndice 3n, que he compartido con ustedes. Y espero que les haya resultado interesante. He visto muchas entrevistas, muchos vídeos, muchos comentarios de fans, y creo que esta es una interpretación superíndice 3n razonable de los eventos. Pero como dije antes, solo Can y Demet saben la verdad. Y si algún edúa deciden compartirla con nosotros, será copyright la primera en escucharla con atención superíndice 3n y respeto. Mientras tanto, seguir copyright disfrutando de su trabajo y deseo, dándoles lo mejor. Son dos grandes talentos que merecen todo el con diéresis copyright sito del mundo. Y espero que sigan sorprendiendo copyright donos con sus proyectos en el futuro. Y con esto, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado escuchando mi teoruaso. Bre la relación superíndice 3n entre Can Yaman y Demet Özdemir. Resumiendo brevemente, hemos hablado sobre la química entre Can y Demet en Erken Ziquay, los rumores de romance que surgieron durante el rodaje, las declaraciones ambiguas que han hecho ambos actores sobre su relación superíndice 3n y mi teoría sobre por qué copyright, si estuvieron juntos, no funcionó superíndice 3. También copyright n he enfatizado la importancia de respetar su privacidad y de no entrometernos en sus asuntos personales. Les agradezco muchísimo por haber visto el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que se tomen el tiempo de escuchar mis ideas y de compartir conmigo su pasión superíndice 3n por las celebridades turcas. Ahora me gustaría saber qué copyright piensan ustedes. ¿Creen que hubo algo entre Can y Demet? ¿Es tú, n de acuerdo con mi teoría? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y por último, pero no menos importante, les quiero pedir un último favorcito. Si les gustó superíndice 3 el vídeo, du copyright le un like. Me ayuda un montón superíndice 3n a que el vídeo llegue a personas. Y si les encanta superíndice 3, compártanlo con sus amigos y familiares que también copyright n son fans de Can Yaman y Demet Özdemir. Y por supuesto, si todavía no se han suscrito al canal, no esperen ese. Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Les prometo que van a encontrar contenido que les va a encantar. Muchas gracias por todo su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Adiós superíndice 3s. *** ampliación con el mismo estilo, tono y formato y ***. Pero esperen, mis amores. Que esto no acaba aquí. La historia de Can y Demet es mucho rica y compleja de lo que parece a simple vista. Vamos a profundizar un poquito en los detalles, a explorar los recovecos de sus carreras, a analizar cada movimiento, cada mirada, cada palabra. Porque su copyright que quieren saberlo todo. Antes de continuar, quiero recordarles algo importante. Todo lo que voy a decir a continuación superíndice 3n son especulaciones basadas en información superíndice 3n pública y en mi propia interpretación superíndice 3n. No tengo pruebas irrefutables de nada, asu que tomen todo con una pizca de sal. Pero con mucha pasión superíndice 3n, eso su. *** el fenu superíndice 3 meno Erken Ziquay, un antes y un después copyright ese ***. Erken Ziquay no fue simplemente una telenovela exitosa. Fue un fenu superíndice 3 meno cultural que trascendió superíndice 3 fronteras. La serie catapultó superíndice 3 a Can Yaman y Demet Özdemir al estrellato internacional, convirtió copyright-dolos en dos de los actores turcos cotizados del momento. Pero ¿qué copyright tenía a Erken Ziquay que la aqua tan especial? Pues además de una historia romántica cautivadora y una producción superíndice 3n impecable, la serie contaba con dos ingredientes secretos, la química explosiva entre Can y Demet y la autenticidad de sus personajes. Can David, el foto superíndice 3 grafo aventurero y apasionado, y Sanemaiden,
la joven Sou más menos adora y creativa, eran personajes con los que el público pudo identificarse fácilmente. Sus miedos, sus inseguridades, sus deseos, todo era tan real y cercano que era imposible no sentir empatia por ellos. Y por supuesto, la química entre Kan y Demet a cual resto. Sus miradas, sus sonrisas, sus abrazos, todo era tan natural y espontáneo que parecía que estaban viviendo la historia de amor en la vida real. Era pura magia en pantalla. Asterisco el de True SDCU maras, rumores, secretos y especulaciones asterisco. Pero la magia no solo se limitaba a la pantalla. Durante el rodaje de Erkenci Kwai, los rumores sobre un posible romance entre Kan y Demet no dejaban de crecer. Se les vio juntos fuera del set, compartiendo cenas románticas, asistiendo a eventos exclusivos. Incluso algunos medios de comunicación superíndice 3N turcos llegaron a publicar fotos de ellos besándose en secreto. Obviamente Kan y Demet nunca confirmaron ni negaron los rumores. Siempre se mostraron muy discretos y prefirieron mantener su vida privada alejada de los focos. Pero esta actitud no hizo que alimentar la curiosidad de los fans, que estaban ansiosos por saber si su amor de ficción superíndice 3N se había convertido en realidad. Algunos fans incluso se convirtieron en detectives privados, analizando cada publicación superíndice 3N en redes sociales, cada entrevista, cada aparición superíndice 3N pública en busca de pistas que confirmaran su romance. Era una verdadera obsesión superíndice 3N. Y aquí es donde entra en juego el factor fanfic. Muchos fans, inspirados por la química entre Kan y Demet, comenzaron a escribir historias de ficción superíndice 3N sobre su relación superíndice 3N, imaginando escenarios románticos, diálogos apasionados y finales felices. Algunas de estas historias eran realmente creativas y emocionantes. Asterisco despu copyright S de Erkenci Kwai caminos separados, recuerdos compartidos asterisco. Despu copyright S del final de Erkenci Kwai, Kan Yaman y Demet Özdemir tomaron caminos separados. Ambos continuaron sus carreras por separado, protagonizando otras series y películas exitosas. Kan Yaman se mudó superíndice 3 a Italia y se convirtió superíndice 3 en un fenu superíndice 3 meno medio tico en ese paus, protagonizando series como Viola Come il mare y participando en varios proyectos publicitarios. Su carisma, su talento y su atractivo físico lo convirtieron en uno de los actores queridos por el público italiano. Demet Özdemir por su parte continuó superíndice 3 trabajando en Turquía, protagonizando series como Doyduun Evkaderindir y películas como Aek Taktikleri. Su talento, su belleza y su versatilidad la consolidaron como una de las actrices importantes de la televisión superíndice 3N turca. A pesar de que ya no trabajaban juntos, la sombra de Erkenci Kwai seguía presente y los fans no dejaban de preguntarles sobre su relación superíndice 3N. En cada entrevista, en cada aparición superíndice 3N pública, la pregunta siempre era la misma, ¿estuvieron juntos o no? Y la respuesta siempre era la misma, evasivas, sonrisas ambiguas y agradecimientos por el cariño más menos o del público. Ni confirmaban ni negaban nada. Era frustrante. Asterisco análisis de las declaraciones, entre elogios y subtextos asterisco. Pero como buena detective de chismes que soy, he analizado minuciosamente cada entrevista, cada declaración superíndice 3N, cada publicación superíndice 3N en redes sociales de Kan y Demet. Y he encontrado algunas pistas interesantes. Por ejemplo, en una entrevista, Demet dijo que Kan era un gran amigo y un gran compau más menos ero de trabajo, pero también copyright N aún más menos adiu superíndice 3 que tenuan una conexión superíndice 3N especial. Q copyright significa conexión superíndice 3N especial. Es solo una forma elegante de decir que se llevaban bien en el trabajo o hay algo ayu. Y Kan por su parte dijo que Demet era una persona muy importante en su vida, y que siempre la llevará en su corazón superíndice 3N. Por Q copyright, siempre la llevará en su corazón superíndice 3N. Es solo una forma de expresar cariño más menos, o hay un sentimiento profundo de true de esas palabras. Además hay que tener en cuenta el lenguaje corporal. En algunas fotos y vídeos, se puede ver a Kan y Demet mirándose con una intensidad que va ayu de la amistad. Sus sonrisas son lidas y sinceras, sus abrazos son lidos y afectuosos. Parece que hay una chispa entre ellos. Asterisco la presión superíndice 3N medio tica, un obstúculo insalvable asterisco.
Pero volviendo a mi teoría principal, creo que si hubo algo entre Khan y Demet, no funcionó superíndice 3 por la presión superíndice 3 en medio tica. Estaban constantemente acosados por los paparazzi y los fans, lo que seguramente hizo muy difícil mantener una relación superíndice 3n normal. Imaginen la situación superíndice 3n, cada vez que salían juntos, eran fotografiados y grabados. Cada vez que hacían una publicación superíndice 3n en redes sociales, eran analizados y criticados. Era imposible tener un momento de privacidad. Además, la presión superíndice 3n medio tica también copyright n afectaba a sus carreras. Los productores y los directores estaban preocupados por la imagen pública de los actores y por CEU superíndice 3 mo su relación superíndice 3n podrá afectar a condieresis copyright sito de sus proyectos. En este contexto, era muy difícil mantener una relación superíndice 3n sana y equilibrada. La presión superíndice 3n era demasiado grande y seguramente terminó superíndice 3 por afectar a la pareja. Asterisco las agendas apretadas, un desafío constante asterisco. Otro factor que pudo haber influido en el fracaso de la relación superíndice 3n es el de las agendas apretadas. Tanto Khan como Demet estaban muy ocupados con sus carreras y seguramente no tenían mucho tiempo para dedicarse el uno al otro. Imaginen la situación superíndice 3n, Khan viajando constantemente entre Italia y Turquía, Demet filmando series y películas en Turquía. Era difícil encontrar tiempo para verse y para mantener una comunicación superíndice 3n constante. Además, las agendas apretadas también copyright n afectaban a su vida personal. No tenían tiempo para descansar, para relajarse, para disfrutar de sus aficiones. Era difícil mantener un equilibrio entre el trabajo y la vida personal. En este contexto, era muy difícil construir una relación superíndice 3 n su superíndice 3 lida y duradera. La falta de tiempo y la falta de comunicación superíndice 3 n seguramente terminaron por afectar a la pareja. Asterisco personalidades diferentes, un choque inevitable asterisco. Y por último creo que las diferentes personalidades de Khan y Demet también copyright n pudieron haber influido en el fracaso de la relación superíndice 3n. Khan es un hombre muy extrovertido y aventurero, mientras que Demet es reservada y hogareu más menos a. Estas diferencias a la larga pudieron haber generado conflictos y desacuerdos. Khan seguramente quería salir, viajar y explorar el mundo, mientras que Demet preferó a quedarse en casa, disfrutar de la tranquilidad y de la compañía más menos ua de sus seres queridos. Además, las diferentes personalidades también copyright n pudieron haber afectado a su forma de comunicarse. Khan es muy directo y expresivo, mientras que Demet es sutil y reservada. Esto pudo haber generado malentendidos y confusiones. En este contexto, era muy difícil mantener una relación superíndice 3n armoniosa y equilibrada. Las diferencias de personalidad seguramente terminaron por afectar a la pareja. Asterisco, un final feliz. La esperanza nunca muere asterisco. Pero a pesar de todo, la esperanza nunca muere. Muchos fans siguen creyendo que Khan y Demet algún dúa volveru n a estar juntos. Y yo también copyright n quiero creerlo. Quizu con el tiempo. Po la presión superíndice 3 n medio tica disminuya, sus agendas se relajen y sus personalidades se complementen. Quizu algún dúa, Khan y Demet se den una segunda oportunidad. Mientras tanto seguiremos disfrutando de su trabajo y deseo, dándoles lo mejor. Son dos grandes talentos que merecen todo el condieresis copyright sito del mundo. Y espero que sigan sorprendiendo copyright donos con sus proyectos en el futuro. Y por supuesto seguiremos especulando sobre su relación superíndice 3n. Porque es divertido y emocionante. Pero siempre con respeto y admiración superíndice 3n. Asterisco conclusión superíndice 3n, el legado de Erkenci Kwai asterisco. Independientemente de si estuvieron juntos o no, Khan y Demet siempre serán recordados como una de las parejas siq superíndice 3 nicas de la televisión superíndice 3n turca. Su química en Erkenci Kwai fue inigualable y su trabajo juntos fue simplemente magistral. Erkenci Kwai dejó superíndice 3 un legado imborrable en la historia de la televisión superíndice 3n turca. La serie no solo catapultó superíndice 3 a Khan y Demet al estrellato internacional, sino que también copyright n inspiró superíndice 3 a miles de fans en todo el mundo. Y al final del dúa, eso es lo que realmente importa.
La pasiu superíndice 3N, la emociu superíndice 3N y el cariu más menos o que erkenzi quai despertu superíndice 3 en el público. Eso es lo que realmente cuenta. Ahora, CU Copyright, denme ustedes, mis amores. ¿Q Copyright piensan de todo esto? ¿Es tú, N, de acuerdo con mi teoría? ¿Tienen alguna otra opinión superíndice 3N? Du Copyright, genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus ideas y debatir sobre estos temas. Y como siempre les agradezco muchísimo por haber visto el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que se tomen el tiempo de escuchar mis ideas y de compartir conmigo su pasiu superíndice 3N por las celebridades turcas. Les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Adiós superíndice 3S. Y recuerden, sigan show más menos ando con Can y Demet. Porque los sueu más menos o se hacen realidad.